Bien. Entonces, nos habíamos quedado en los filtros pasabanda, ¿sí? O los filtros de segundo orden. Los filtros pasabanda son los primeros filtros pasivos de segundo orden que vamos a ver. ¿Por qué son de segundo orden? Ahorita vamos a ver por qué. ¿Sí? Entonces, habíamos visto ya el filtro pasabanda, al menos su descripción general, y dijimos que el filtro pasabanda era un filtro donde yo voy a tener una banda de paso y dos bandas de paro. Esta banda de paso está limitada por las frecuencias de corte 1 y 2, es decir, tengo dos frecuencias que es donde comienza y termina de funcionar mi filtro. Habíamos dicho que el símbolo del filtro es el que tenemos en la figura B, donde tengo un cuadro con tres señales senoidales, las extremas tachadas. ¿Por qué? Porque en la práctica lo que va a hacer mi filtro es dejar pasar un rango intermedio de frecuencias y va a bloquear los rangos extremos de esas frecuencias, de ese espectro. ¿Sí? Ahora, habíamos dicho también que un filtro pasabanda lo puedo construir utilizando dos filtros, un filtro pasa altas y un filtro pasabandas. ¿Sí? Si yo mezclo el comportamiento de estos dos filtros, lo que voy a obtener es una respuesta como la de la figura. ¿Sí? Ahí está la respuesta de mi filtro pasabanda, donde voy a tener mi banda de paso, voy a tener una banda de paro y voy a tener una segunda banda de paro, limitadas por las frecuencias de corte 1 y 2. Habíamos dicho que para el filtro pasabanda la frecuencia de corte 1 me la da el filtro pasa altas y la frecuencia de corte 2 me la da el filtro pasa bajas. ¿Sí? Ahora, vamos a analizar esto. ¿Sí? Vamos a ver cómo obtener la función de transferencia. Para la función de transferencia, primeramente, yo había dicho que tenía la función de transferencia para un filtro, voy a ponerla aquí, pasa bajas, y la función de transferencia para un filtro pasa bajas, como habíamos dicho que la encontrábamos. Era voltaje de salida entre voltaje de entrada. No, pero ya la función de transferencia en términos de tau. Ah, en términos de tau para el pasabajas en RC El pasabajas era... la misma función de transferencia, sin importar Ah, el tipo de circuito. ok, ok. Es uno sobre tau S más uno. Ujú. La función de transferencia de cualquier filtro pasabajas es 1 sobre tau s más 1. Y también habíamos definido ya la función de transferencia para un filtro pasa altas. ¿Sí? Para un filtro pasa altas, ¿cómo encontrábamos la función de transferencia? ¿Cuál era su función de transferencia? Ya en términos de tau. Era tau S entre tau S más uno. Tau s entre tau s más 1. Muy bien. Sí. Ahí está. Esas son mis dos funciones de transferencia. Ahora, yo tengo que encontrar la función de transferencia de mi filtro pasabanda. Aquí lo voy a poner como BP de bandpass. ¿Sí? Ese es mi filtro pasabanda, el bandpass. Y tengo que encontrar la función de transferencia de este filtro. Ahora, si se acuerdan de las imágenes que acabo de poner, los dos filtros pues están conectados en serie. Habíamos dicho que la función de transferencia es básicamente la ganancia del filtro. Estamos expresando el filtro o el circuito en general en términos de su ganancia. Si yo tuviera amplificadores, imagínense que no son filtros, que son amplificadores. Si yo tuviera amplificadores y digamos el primer amplificador, el primer cuadrito que tengo ahí es un amplificador con una ganancia de 2 y el segundo cuadrito es un amplificador con una ganancia de 3. ¿Cuál es la ganancia total de ese circuito? ¿Cinco? No. Si entra un No, del más volt, bajo. No, la del no, más alto, ¿no? no. Este tiene 2 y ¿Seis? este tiene 3 de ganancia. Entonces, aquí entra un volt. ¿Cuánto sale aquí? Si este tiene ganancia de Al 2, Dos. 2. 2. Al siguiente amplificador entran 2, tiene ganancia de 3. ¿Cuánto sale? Seis. 6.
las ganancias de los amplificadores se multiplican, ¿sí? Y ya que los circuitos que estamos analizando los estamos analizando como si fueran circuitos con ganancia, pues las ganancias se van a multiplicar. Entonces, la función de transferencia de mi filtro pasabanda no es otra cosa más que las ganancias de mis dos amplificadores multiplicadas, ¿sí? Es lo único que voy a tener ahí. O sea, la función de transferencia es la multiplicación de las funciones de transferencia. O lo que es lo mismo, esto por esto. Ahí está, esa es mi función de transferencia. Ahora, para diferenciar las taus, porque aquí tengo una tau de un filtro pasabajas y una tau de un filtro pasaltas, pues les voy a poner nombres, les voy a poner subíndices. Entonces, esta va a ser pasaltas, y mi tau del pasabajas. Ahí está. Bien. Entonces, díganme, ¿cómo resuelvo esta ecuación? Pues son fracciones, entonces voy a multiplicar como si fuera una fracción normal, numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces, numerador por numerador, 1 por tau del pasaltas por S, ¿cuánto me da? Tau por el pasaltas por ese. Tau del pasaltas por S. Ahí está, ¿sí? Tau del pasaltas por S. Y luego, tau del pasabajas por S más 1 por tau del pasaltas por S más 1, ¿cuánto me da? Quedaría multiplicándose los dos abajo. Y ya nada más sería de. ¿Puedo dejarlos Ojalá. indicados así? Listo, ahí está. Ahí está mi ecuación ahorita, ¿sí? Ahora, necesito, para simplificar la ecuación, o para poder manejarla, voy a tener que expandirla. O sea, no puedo dejar nada más indicada la multiplicación, tengo que expandirla. Entonces, multiplicación de binomios. ¿Cómo va a quedar mi multiplicación de binomios? Quedaría el tau del pasabajas por el tau del pasaltas, la primera, ¿no? Vamos a hacer la multiplicación, sí, primer elemento por primer elemento. Entonces, tau del pasabajas por S por tau del pasaltas por S, ¿cuánto me da? Tau del pasabajas por tau del pasaltas por S cuadrada. Tau del pasabajas por tau del pasaltas, ¿sí? Por S cuadrada. Muy bien, ahí está. Ahí está mi primer elemento. Ahora, primer elemento por segundo elemento del segundo binomio. Entonces, tau del pasabajas por S por 1, ¿cuánto me va a dar? Tau pasabajas este. Tau del pasabajas por S. Ahí está. Más. Luego, segundo elemento del primero por primer elemento del segundo. 1 por tau del pasaltas por S, ¿cuánto me va a dar?
tau del pasaltas por ese. Tau del pasaltas por ese. Listo. Más. Segundo elemento del primero por el segundo elemento del segundo. 1 por 1, ¿cuánto me da? 1. 1. Listo, ahí está. ¿Sí? Y ya, esta es mi ecuación expandida. Esta es mi ecuación expandida. Entonces ya nada más la voy a factorizar abajo. ¿Sí? Voy a factorizar lo que pueda factorizar. ¿Y qué puedo factorizar? Pues los elementos de en medio. Tau del pasabajas por S más tau del pasaltas por S lo puedo factorizar como S que multiplica a tau del pasabajas más tau del pasaltas. Y ya, ahí está mi función de transferencia para un filtro pasabanda. Listo. ¿Se entiende? Sí, pero no se le podría quitar también una S a la S cuadrada de atrás. ¿Cómo se la quitarían? Igual factorizándola, ¿no? Pero es que esa cuadrada, Factorizando. esa S cuadrada multiplica al tau del pasabajas por el tau del pasaltas. Ahí la forma en la que podrían quitarlo sería dejando S que multiplica a tau del pasabajas más tau del pasaltas por S más la suma de tau del pasabajas más tau del pasaltas. ¿Sí? Ok. O sea, ahí podríamos factorizarlo más, pero no nos ayudaría esa factorización y lo que queremos es que quede un polinomio. Acuérdense que los polinomios son expresiones que tienen varios elementos y cada elemento multiplica una incógnita a un exponente diferente. Entonces aquí tenemos una parte que multiplica s al cuadrado, una parte que multiplica la s y una parte que multiplica s a la 0. ¿Sí? Entonces lo vamos a dejar así. ¿Sí se entiende? Sí. Bien, entonces así se va a quedar nuestra función de transferencia. Y ya que tenemos la función de transferencia y esta función de transferencia aplica para cualquier filtro pasabanda, pues vamos a aplicarla en Octave. ¿Sí? Vamos a hacerla en Octave. Entonces me traigo, bueno, abro Octave. ¿Sí? Abro Octave y pues déjenme, me meto a la carpeta cd ejercicios MATLAB redes y era el script 2 el que estábamos usando. ¿Sí? Aquí ya lo tengo yo modificado para lo que habíamos visto en las otras, con el otro grupo, ¿sí? Con la otra sección, pero a como lo había dejado con ustedes estaba así y tau igual a r por c tau, 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 coma 1. Este era para un pasabajas y listo, ¿sí? Teníamos esta configuración de aquí. Déjenme traerme este para acá. Ahí está, ¿sí? Teníamos un circuito, una configuración para un circuito RC. Entonces, si abren su script se van a encontrar esto. Otra vez, los que tengan MATLAB, pues me comentan la línea 3. Lo que vamos a hacer es, pues vamos a configurar este circuito para, bueno, más bien, vamos a configurar este script para que pueda correr un circuito o pueda simularme un circuito pasabanda. ¿Sí? Ya tenemos la función de transferencia. Nos falta encontrar los elementos de los componentes, ¿sí? Los valores de los componentes. Y vamos a, ya para no perder tiempo, vamos a usar los cálculos de ustedes. ¿Sí? ¿Qué vamos a modificar? Déjenme abrir el circuito. Imágenes, semana 7. No, semana 8. Tampoco, semana 6. Sí.
Vamos a asumir que vamos a hacer un circuito RL-RC, ¿sí? Que este es mi filtro pasabanda, ¿sí? Mi filtro pasa altas y mi filtro pasa bajas. Entonces, díganme ustedes, vamos a llamarlos a estos componentes primero. Voy a añadir aquí los componentes que faltan. Vamos a tener R1 y L. Entonces, pues aquí añado R1 y L, ¿sí? Y voy a tener para el RC R2 y C, ¿sí? Ahí está. Y estos pues ya los encontraron ustedes. Denme el valor de R1 de su circuito. Quien sea, quien me diga primero, empezamos con esos valores. Se supone que estos ya los encontraron. O de los que hicimos en la clase la vez pasada. Cualquiera. Bueno, de la actividad nosotros sacamos una resistencia de 700 de un RC, sacamos la resistencia de 705.9. Ok, ese es R2 entonces. Sí. Entonces 705.9. Bien. ¿El capacitor de qué valor lo dejaron? 0.27. 0.27 qué? Perdón, 0.33. ¿Cómo se llama este? Creo que es un pico. No, revise porque no podemos trabajar con creos. O sea, revisen que de veras sean Ok. picos o sean micros o sean qué. Oh, ¿Alguien más tiene sus valores a la mano? ¿A la cuánto es el que decías, Josías? son micros, perdón. 0.33 micros. Sí. Ok. 0.33 micros pues son 330 nanos. ¿Sí? Ahí está, 330 nanos. Bien, ¿la bobina de qué valor la dejaron? $3,300. ¿Cuánto? 3,300 microhenries. 3300 microhenries. Entonces, 3.3 milihenries. Entonces, 3.3 exponente de la menos 3. ¿Y la resistencia del RL de cuánto les quedó? 5. ¿Cuánto? 412.5 ohms. 412.5. Listo. Entonces ahí están mis valores de componentes. Y ya no voy a tener una tau, voy a tener dos taus. Entonces voy a copiar esta línea y las pego aquí abajo. Esta es la tau del RC y esta va a ser la tau del RL. La tau del RC la voy a cambiar a que se llame tau RC y es R por C. Y voy a tener una tau del RL, pues que va a ser la tau de un LR, pues es L entre R. Nada más con la diferencia de que la del RC es R2 y la del RL es R1. Y listo, ahí tenemos ya dos taus definidas. Y pues ya nada más voy a pasar la función de transferencia que tengo acá. ¿Sí? Voy a pasar esta función de transferencia. Déjenme.
quede un poquito más clara. Ahí está. Entonces, voy a definirla. ¿Sí? En el numerador, ¿cómo va a quedar mi numerador? Si se fijan, tengo aquí S. ¿Tengo S a la 0 en el numerador? No. No. Bueno, déjenme cambiarme aquí los nombres de las taus porque así se van a confundir. La tau del RC es la tau del pasabajas y la tau del RL es la tau del pasaaltas. Entonces, en el numerador tengo la tau del pasaaltas, ¿sí? Y como no tengo S a la 0, pues le pongo coma 0. Luego en el denominador tengo la tau del pasabajas que se multiplica por la tau del pasaaltas, coma, y luego tengo la tau del pasabajas más la tau del pasaaltas, coma, y S a la 0 está multiplicado por 1. Entonces ahí está mi función de transferencia. ¿Sí? Y ya, es lo único que vamos a cambiar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Ya nada más me falta correr el script. Lo voy a correr y pues ahí está mi respuesta del circuito. ¿Sí? Aquí está la respuesta de mi circuito. Listo. Es lo que había que cambiar, es lo que me había faltado a mí explicarles antes de salir de vacaciones. ¿Queda claro esto? Sí. Bien, esta es la función de transferencia, así alimentan la función de transferencia en el script. ¿Preguntas? Nada más, ¿cuándo va a ser la siguiente sesión de prácticas? Pues yo creo que la siguiente clase vamos a ver la... Bueno, ¿alguien más va a entregar ahorita? Bueno, si nadie más va a entregar ahorita, vamos a ver teoría. Y si vemos teoría esta clase, yo creo que la siguiente tal vez terminemos la teoría, si nos va bien. Entonces la siguiente clase práctica yo creo que sería el siguiente martes de la siguiente semana. Ok. Va. ¿Alguna otra pregunta? Bien, entonces los que les faltaba hacer la función de transferencia, así ya nada más completen sus circuitos. ¿Sí? Completen los reportes, lo que les faltaba, y completen lo de Octave. Bien, entonces pues continuamos con la teoría. Ahí tenemos ya nuestros circuitos. Bien, ya vimos circuitos RL, circuitos RC, agotamos todo lo que podíamos ver, o bueno, la mayoría de las cosas que podíamos ver de esos circuitos. Vimos cómo hacer el análisis de estado estático, vimos cómo hacer el análisis transitorio, el análisis de estado final, el análisis de estado inicial. Vimos cómo podíamos obtener la función de transferencia de esos circuitos, vimos que podíamos aplicarlos como filtros. Vimos que esos circuitos, dependiendo del orden de los componentes, se comportaban como filtros o pasabajas o pasaaltas, y vimos que esos circuitos, si los conecto en serie, se convierten en circuitos de segundo orden y que funcionan como filtros pasabanda o supresores de banda. Los supresores de banda no los vamos a ver porque necesitaríamos hacer circuitos doble T y ahorita no
No creo que nos alcance el tiempo. Entonces vamos a quedarnos en pasabanda. Vamos a saltar ahora al siguiente nivel de complejidad, es decir, circuitos de segundo orden, circuitos RLC. Habíamos dicho que los circuitos de primer orden se llaman así porque tienen nada más un componente que almacena energía, ya sea que tengan una bobina o ya sea que tengan un capacitor. Los RLC van a tener dos elementos que almacenan energía. Vamos a ver primero los circuitos RLC, ¿sí? Y el amortiguamiento que se da en los circuitos RLC. ¿Sí? Aquí tenemos un circuito RLC básico, ¿sí? Y todo circuito RLC, igual que los RL y los RC, puede ser descrito mediante una ecuación en el dominio de Laplace, ¿sí? A esta ecuación la vamos a llamar su ecuación característica, ¿sí? Vamos a llamarla ecuación característica, que no es otra cosa pues más que tratar de obtener otra vez la función de transferencia. Es decir, vamos a encontrar el voltaje de salida de este circuito y lo podemos expresar también en términos del voltaje de entrada. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Entonces yo aquí tengo un circuito RLC, ¿sí? Vamos a hacer lo más básico, que es pues encontrar la ecuación característica de este circuito. Y bien, vamos a encontrar su ecuación característica. Para este circuito, la ecuación característica o la función de transferencia, como lo quieran hacer, pues es otra vez, bueno, en esos elementos, ¿cómo están? ¿En serie o en paralelo, en primer lugar? Serie. En serie, muy bien. Entonces, si estas fueran resistencias en lugar del surtido de componentes que tengo ahorita, y quisiera yo encontrar el voltaje en el capacitor, en la resistencia que estuviera ahí, ¿cómo lo encontraría? ¿Este es un divisor de qué? ¿De voltaje o de corriente? De voltaje. De voltaje, muy bien. Entonces, supongamos que quiero encontrar la función de transferencia de este circuito, ¿sí? ¿Cómo la voy a encontrar? Pues ya habíamos dicho que la función de transferencia no es otra cosa que el voltaje de salida en el dominio S, ¿sí? Sobre el voltaje de entrada en el dominio S. Ahí está, esa es mi función de transferencia. Ahora, lo importante de este circuito pues es que mi voltaje de salida lo desconozco, ¿sí? Mi voltaje de salida lo desconozco. Entonces el voltaje de salida en el dominio S, ¿cómo lo encontraríamos? ¿A quién es igual? O sea, en paralelo con cuál elemento está el voltaje de salida. Con el de los elementos de la resistencia, la bobina y el capacitor. No. ¿En paralelo con quién está el voltaje de la salida? Este es el voltaje de la salida. Con el de entrada. No. Con el del capacitor. Con el del capacitor. Entonces mi voltaje de salida es el voltaje del capacitor. ¿Sí? Ahí está. Y el voltaje del capacitor, si esto es un divisor de voltaje, ¿cómo lo calcularía? En términos del voltaje de entrada, usando el divisor de tensión. ¿Se usaría la resistencia, profe, o tendríamos que usar la bobina? Tienen que usar los elementos.
Bueno, lo que ya habíamos visto para los circuitos RL y RC, vamos a asumir que los elementos, estamos en el dominio S, entonces son reactancias, son resistencias aparentes. Entonces, por divisor de tensión, el voltaje del capacitor pues es el voltaje de entrada que va a multiplicar la proporción de las reactancias o de las resistencias, que en este caso pues es la reactancia capacitiva entre la suma de todas las reactancias, que es la reactancia resistiva más la reactancia inductiva más la reactancia capacitiva. Ahí está. Ese es mi divisor de tensión. Y pues ya nada más alimento este divisor de tensión, reemplazo esa ecuación acá. ¿Sí? Voy a reemplazar mi VO, que ya sé que es esto de aquí. Voy a reemplazar el voltaje de salida, que ya sé que vale esto. ¿Y cómo simplifico ese circuito? ¿Cómo simplifico esa ecuación? Se cancelan los voltajes de el BI. Se cancelan los voltajes de entrada, entonces mi función de transferencia o mi ecuación característica para este circuito pues va a quedar así. ¿Sí? Ahí está, esa es mi función de transferencia para el circuito. ¿Todo claro hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, pues ya nada más me falta reemplazar esas reactancias que están indicadas ahí por sus valores en términos de sus impedancias, capacitancias y resistencias, y aparte en el dominio S. ¿Sí? Entonces ya habíamos visto que la reactancia resistiva pues no es otra cosa que la resistencia habíamos visto que la reactancia capacitiva la puedo yo encontrar como el inverso de la frecuencia compleja por la capacitancia. Y habíamos visto también que la reactancia inductiva yo la puedo encontrar como la frecuencia compleja por la inductancia. Entonces pues hago estas sustituciones en la ecuación que tengo arriba. Y pues lo que voy a tener es esto. Reemplazo mis elementos y entonces XC, ¿sí? O la reactancia capacitiva, ya sé yo que es 1 sobre SC. La reactancia resistiva ya sé que es la resistencia. La reactancia inductiva ya sé que es S por L. Y la reactancia capacitiva pues otra vez es 1 sobre SC. Y listo, ahí está mi función de transferencia. ¿Sí? Ahí está mi función de transferencia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí. Ahí está. Ahora, para los circuitos de primer orden, habíamos usado términos que, por ejemplo, término tau para RC y el término tau para un circuito RL. Como aquí ya tengo yo un circuito más complejo, ya no voy a tener, o bueno, sigo teniendo una tau, pero ya tengo dos términos nuevos que me interesan, que son alfa, ¿sí? Que es el factor de amortiguamiento de mi circuito, ahorita vamos a ver qué es eso, y omega sub 0, que es la frecuencia de oscilación de este circuito. ¿Sí? Entonces voy a dejar esta ecuación, voy a tratar de dejarla
en términos de alfa y de omega. ¿Sí? Tengo que tratar de dejarla en términos de alfa y de omega. Ahora, vean la ecuación, la función de transferencia que yo tengo acá. Vean esta ecuación. ¿Cómo podría yo dejar esta ecuación en términos de alfa y de omega? Vamos primero por alfa. Alfa, ¿qué es? Alfa es R sobre 2L. ¿Sí? Alfa es R sobre 2L. ¿Cómo es más fácil obtener de entre todos estos elementos, con cuál elemento me es más fácil obtener una alfa? Con la resistencia Resistencia. ¿Y cómo le haría para convertir esa resistencia en una alfa? se multiplica 1 sobre 2L. Ujú. Entonces, si quisiera convertir esto a términos de alfa y omega, lo primero que hago es tomar y multiplicar esto por el neutro multiplicativo que habíamos quedado que es 1. ¿Sí? Entonces, 1 sobre 1. Y mi ecuación no se va a alterar. Y pues yo puedo hacer que ese 1 sobre 1 o que ese 1, esa unidad, ese neutro multiplicativo sea cualquier valor. Entonces, puedo yo decir que ese 1 es 1 sobre 2 por L. Ahí está. Uno sobre 2 por L. Listo. Y ahora omega. De todos los elementos, R ya no se vale porque R ya la voy a convertir en alfa. De los que me quedan, ¿cuál sería más fácil convertir en omega? Sería La más fácil. reactancia capacitiva. Ajá, la capacitiva, ¿sí? Entonces, en lugar de convertirlo a omega, porque yo ahorita tengo el problema de que omega, ¿sí? Voy a ponerla aquí abajo, mi omega, mi frecuencia angular o mi frecuencia de oscilación del circuito, pues el problema que tengo es que es una fracción de una raíz cuadrada, ¿sí? Entonces, como a mí no me gustan las raíces cuadradas, voy a decir que lo voy a dejar en términos, pero en lugar de omega cuadrada, ¿sí? Y si elevo omega al cuadrado, pues el 1 al cuadrado, ¿cuánto me da? 1. Y si elevo raíz de LC al cuadrado, ¿cuánto me da? L por C. L por C. Entonces, en lugar de dejarlo en términos de omega, voy a dejar la ecuación en términos de omega cuadrada. Ahora sí, ¿cuál es el elemento que es más fácil convertir en omega cuadrada? O los elementos. La capacitiva todavía. La capacitiva todavía. Entonces, ¿qué tendría que hacerle a esa capacitiva para convertirla en omega cuadrada? Pues ya se haría, ¿no? Por el L de la resistencia. Ujú. Estaría multiplicado también por la misma L, entonces ya quedaría como 1 sobre L por C sobre S. Muy Nada bien, más sería entonces, la Z. ajá, si se fijan, ahí tenemos la ventaja de que al convertir R en alfa, también convierto los inversos de las capacitancias en omegas cuadradas. Entonces se resuelven los dos en un solo paso. ¿Sí se fijan en eso? Sí. Bien, ahora, ¿qué otra cosa me estorba de aquí o qué otra cosa no quiero? ¿Qué les había dicho que yo quería evitar en las ecuaciones, en las funciones de transferencia? Eso es Dejar la dividiendo. S dividiendo. S es dividiendo. Entonces, ¿cómo quito esas S dividiendo? Cambiamos el 1 por una S Así o es. Cambiamos el 1 por S, o bueno, multiplicamos ese 1 por una S, y esas S me van a quitar los elementos que están dividiendo. Y listo. ¿Sí? Con eso queda, bueno, vamos a hacerla primero la multiplicación. Ahora,
Algo que se me había olvidado decirles es que voy a dejar la ecuación también en términos de 2 alfa. ¿Sí? De 2 alfa. Alfa es R sobre 2L. Pero para no complicarme la vida dividiendo entre 2L, voy a dividir nada más entre L. ¿Sí? Entonces voy a dividir nada más entre L. Ahí está. Ahí está. ¿Sí? Y si alfa es R sobre 2L, R entre L, ¿cuánto es? 2 alfa. 2 alfa, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a hacer la multiplicación. ¿Sí? ¿A qué va a ser igual esto? Arriba, 1 sobre SC que multiplica a S sobre L, ¿cuánto me va a dar? Omega 0 al cuadrado. Me va a dar omega sub 0 al cuadrado. Muy bien. Y en el denominador, R por S sobre L, ¿cuánto me va a dar? 2 alfa. 2 alfa S. 2 Ah, no, alfa S. perdón, 2 alfa. No, 2 alfa S. O sea, R sobre L es 2 alfa, pero aparte se está multiplicando por S. Entonces me va a dar 2 alfa por S. Más SL por S sobre L, ¿cuánto me da? S cuadrada. S cuadrada, muy bien. Más 1 sobre SC por S sobre L, ¿cuánto me da? Omega sub 0, 0 al cuadrado. Omega sub 0 al cuadrado. Y ya nada más ordeno las S de mayor a menor. Aquí tengo S cuadrada, esta es S a la 1, esta como no tiene S, pues vale como si fuera S a la 0. Entonces pues ya nada más reordeno estos elementos y me va a quedar así. Y listo. Ahí está mi función de transferencia para este circuito ya en términos de alfa y de omega. ¿Sí queda claro esto? O sea, ¿sí se entendió lo que hice? Sí. Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué rayos significa todo esto? ¿Para qué demonios convertí todas esas expresiones en alfa y en omega? ¿Qué significan esas cosas? Para un circuito RLC se presenta un fenómeno que vamos a analizar ahorita. ¿Qué dijimos? Cuando yo, por ejemplo, aquí no tengo ahorita fuente de voltaje, ¿sí? Ahorita es un circuito RLC sin fuente. Pero ¿qué pasa cuando yo pongo aquí una fuente? Y otra vez vamos a repetir el experimento del primer circuito. Acuérdense que el circuito más simple que analizamos nosotros es el que tiene la fuente oscilante más básica. Y la fuente oscilante más básica es una fuente de corriente directa que enciendo, ¿sí? Esa fuente de corriente directa la enciendo. Cuando yo le aplicaba eso, o sea, si tenía un circuito RL, la bobina, ¿qué pasa? ¿Se carga instantáneamente o tarda en cargarse? El voltaje se cargaba instantáneo, ¿no? La bobina se carga instantáneamente. ¿El capacitor qué hace? ¿Se carga instantáneamente o tarda en cargarse? Tarda. Tarda en cargarse. Entonces, justo en el instante donde encienda la fuente, ¿cómo va a estar la bobina? Suponga que mi fuente es de 10 volts. ¿Qué voltaje tendría la bobina? 10. De 10. 10. ¿Y qué voltaje tendría el capacitor? 0. 0. Entonces, enciendo mi fuente y ahí está. Mi resistencia no tiene ningún voltaje. La bobina tiene todo el voltaje, tiene los 10 volts y el capacitor tiene 0 volts. Ahora, voy a apagar la fuente, ¿sí? Enciendo la fuente y la apago. Si apago la fuente, ya no hay ningún voltaje que esté cargando a mis componentes de aquí, ¿no? O sea, ya no hay ningún voltaje externo. ¿Sí queda claro eso? Sí. Sí. ¿Cuál es, en el momento en el que yo apague la fuente, cuál es el único voltaje que hay en estos tres componentes? El del capacitor. No, el capacitor como dijimos que estaba Perdón, descargado. descargado. Entonces, ¿cuál es el único voltaje que hay aquí?
en la bobina. La bobina es el único elemento que se cargó. Ahora, ¿qué va a pasar con la bobina? La bobina se va a intentar descargar, pero ¿hacia dónde se va a descargar? ¿Cuál es el único componente ahorita que está aceptando voltaje? El capacitor. El capacitor está aceptando voltaje, ¿no? Entonces, la carga de la bobina se va a derivar hacia acá, hacia el capacitor. ¿Y qué va a pasar con el capacitor? Pues va a pasar el tiempo y todo el voltaje de la bobina se va a venir aquí al capacitor. Y listo, el capacitor ahora ¿qué va a pasar? Va a tener 10 volts. ¿Sí? ¿Hasta qué nivel se va a cargar el capacitor? Pues hasta el nivel de la bobina, que son 10 volts. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el capacitor esté completamente cargado? ¿Cómo está la bobina? Descargada. Descargada. Y el capacitor va a intentar descargarse. ¿Hacia dónde se va a intentar descargar? ¿Hacia la resistencia, que es, tiene resistencia, o hacia un alambre? Pues hacia el alambre porque no tiene resistencia. Entonces, el capacitor, ¿hacia quién se va a descargar? Hacia la bobina. ¿Y qué va a pasar? Pues que el capacitor le va a regresar los 10 volts a la bobina. ¿Y qué va a pasar con la bobina? ¿Hasta qué nivel se va a cargar? ¿Hasta 10 otra vez? ¿Y qué va a pasar cuando la bobina se cargue completamente? ¿Qué va a intentar hacer? Se va a Descargar repetir. en el capacitor, Descargar hacia el capacitor. ¿Y qué va a pasar cuando el capacitor se cargue? volver a cargar a la bobina. Entonces, aquí se va a presentar un fenómeno al que llamamos oscilación. La oscilación es que voy a tener una carga atrapada en este circuito, ¿sí? Este circuito se llama circuito tanque porque almacena una carga y esa carga, este circuito también se llama un oscilador porque esa carga además está oscilando o rebotando entre estos componentes, ¿sí? Entonces, si yo conectara aquí un multímetro o un osciloscopio en el capacitor, ¿qué es lo que estaría viendo? La carga del capacitor, ¿no? Cómo se descarga y se carga. Carga y Así se es. descarga. Estaría viendo que el capacitor se carga y se descarga, se carga y se descarga. O sea, aquí estaría viendo, obviamente no perfecto porque el capacitor lo deforma, pero estaría viendo básicamente una señal senoidal. O sea, el voltaje del capacitor sube y luego baja cuando se descarga. Y luego sube otra vez cuando se regresa el voltaje de la bobina y se descarga. ¿Sí se entiende eso? Sí. Ok. Sí, profe. ¿Y eso es infinito, profe? ¿Dura así infinito o tiene un tiempo? Idealmente sería infinito, pero pues no hay circuitos ideales. La resistencia que está aquí, o sea, la bobina y el capacitor no tienen resistencia cero, tienen una resistencia asociada. Entonces, parte del voltaje que está aquí atrapado, o sea, cuando la bobina está cargada al máximo nivel a 10 volts, se viene el voltaje para el capacitor, pero hay otro voltaje que se escapa a través de la resistencia. Y este voltaje que se disipa en la resistencia en forma de calor ya se pierde. ¿Sí? O sea, la energía que se disipa en la resistencia en forma de calor se va a perder del circuito, se va, entre comillas, digamos, por darle un término, a evaporar del circuito. Y también cuando el capacitor se cargue y se esté descargando, va a mandar voltaje a la bobina, pero va a mandar otra parte del voltaje a la resistencia. Y esa parte del voltaje también se va a perder, o esa parte de la energía se va a perder porque otra vez la resistencia la disipa. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. Gracias. Entonces, este circuito, ¿qué es lo que va a hacer? Va a estar oscilando, o sea, si yo midiera aquí el voltaje, vería una oscilación senoidal, pero esa oscilación senoidal se iría haciendo más y más y más pequeña con el tiempo. ¿Por qué? Porque parte del voltaje se está escapando del circuito. ¿Queda claro eso? Sí, profe. Alfa es el factor de amortiguación del circuito y omega sub 0 es la frecuencia de resonancia del circuito. La frecuencia a la que está rebotando el voltaje entre la bobina y el capacitor es omega sub 0. Si por ejemplo yo hiciera cálculos y en hertz yo encontrara que la frecuencia de resonancia son 100 hertz, significa que hay 10 volts aquí y bueno, si fuera de un hertz sería cada segundo. Significaría que hay 10 volts aquí y tardan un segundo en descargarse hacia acá. Y luego, ya que están acá, esos 10 volts tardan un segundo en descargarse hacia acá. Y luego un segundo en descargarse hacia acá. Si fuera de 100 Hz, significa que hace esa oscilación 100 veces por segundo. O sea, 100 veces por segundo se están descargando, se están moviendo esos 10 volts de un lado para otro. Y alfa es el factor de amortiguación del circuito.
Aquí lo que estoy viendo es precisamente lo que yo podría medir si me conectara con un osciloscopio en paralelo al capacitor. Lo que vería es una señal senoidal, que la frecuencia de esta señal es omega sub 0, o sea, la frecuencia de oscilación del circuito. Y esto, que es el factor de amortiguación o el factor por el que va disminuyendo o desapareciendo mi señal, es alfa. ¿Sí? Esto es alfa y esto es omega. ¿Sí se entiende? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, aquí ya no usamos tau porque lo que me interesa de este circuito es la oscilación. ¿Sí? Me interesa la oscilación del circuito y su factor de amortiguamiento. Ahora, si yo muevo los valores de los componentes, voy a mover estos dos parámetros. La amortiguación está controlada por la resistencia y la frecuencia de oscilación está controlada por la bobina y el capacitor. ¿Sí? El circuito o mis circuitos pueden tener tres configuraciones generales. Esas configuraciones dependen de la amortiguación. ¿Sí? Yo puedo decir que mi circuito está sobreamortiguado, subamortiguado o críticamente amortiguado. Vamos a ver qué significa esto. Sobreamortiguado es cuando el valor de alfa es mayor que el valor de omega sub 0. ¿Sí? Cuando el valor de alfa es mayor que el valor de omega sub 0. Si esto se da, o sea, si mi resistencia es grande, ¿sí? Si mi resistencia es grande, significa que a sobreamortiguado le vamos a decir cuando mi circuito no hace ninguna oscilación. O sea, lo que está pasando aquí es que se carga la bobina, quito la fuente y la bobina manda voltaje al capacitor, manda voltaje a la resistencia, pero la resistencia es tan grande que disipa ese voltaje, o sea, disipa todo el voltaje antes de que el capacitor se alcance a cargar una vez. ¿Sí? O sea, el capacitor no se carga ni siquiera una vez. La resistencia disipa esa carga muy rápido. Eso es sobreamortiguado, que usualmente se ve así. También vamos a tener un circuito críticamente amortiguado. Vamos a decir que está críticamente amortiguado cuando el valor de alfa es igual al valor de omega sub 0. Críticamente amortiguado, ¿qué significa? Que va a hacer una sola oscilación. Eso significa mi bobina se carga, se viene el voltaje al capacitor, el capacitor se carga y ya cuando el capacitor despeja o bueno, libera su corriente o su carga, es cuando se disipa toda la energía a través de la resistencia. ¿Sí? Ahí está. Eso es lo que está pasando. Nada más hizo una oscilación. Se carga, se descarga y se disipa. ¿Sí se entiende? Eso es críticamente amortiguado. Solo hay una oscilación. Y vamos a tener también una configuración donde el circuito está subamortiguado. Cuando está subamortiguado es cuando alfa es menor a omega sub 0. ¿Sí? Cuando alfa es menor a omega sub 0. Es decir, cuando mi resistencia es menor al valor del inverso de la raíz cuadrada de la capacitancia y la bobina. ¿Sí? Aquí, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, pues es lo que les decía, que la resistencia es pequeña, no está disipando gran potencia, o sea, no disipa casi nada. Entonces, la corriente sí está rebotando entre estos dos. Vamos a tener varias oscilaciones. ¿Cuántas oscilaciones? Pues va a seguir dependiendo de la resistencia. La resistencia no puede ser cero, entonces sí genera una disipación, pero si es pequeña, genera poca disipación. ¿Sí se entiende? Sí, entonces la resistencia es la que define prácticamente estos tres estados, ¿no? La resistencia es la que me dice cuánto tarda en escaparse la corriente de este circuito. Entre más grande sea la resistencia, más rápido se escapa la corriente del circuito, porque resistencia más grande, pues consume más voltaje y disipa más corriente. ¿Sí se entiende? Sí. Ok. Entonces vamos a hacer esta simulación. ¿Sí? Vamos a simular esto bueno, paralelo todavía no. Vamos a simular esto para verlo ya experimentalmente. Entonces voy a abrir el LTSPACE. ¿Qué pasó?
Una pregunta, bueno, tal vez un poco tonta o dudosa, pero en estos circuitos, ¿dónde se podrían ver o se podrían emplear? Por ejemplo, estos circuitos, una aplicación que tienen es para generar señales, o sea, entre las muchas que tienen, una es para generar señales senoidales utilizando pulsos cuadrados. No sé si ya llevaron la materia de comunicaciones o de circuitos de comunicaciones. ¿Sí? Alguna materia de comunicaciones. No, todavía no. Ok. No. Cuando lleven las materias de comunicaciones con el profe Aldaz, si es que las llevan con él, hay un circuito que es el XR23, algo, no me acuerdo la matrícula exacta. Y ese circuito, ustedes lo que hacen es alimentarlo con una señal cuadrada y ese circuito genera una señal senoidal a partir de una señal cuadrada. ¿Sí? Porque es relativamente trivial convertir una señal, y eso lo debieron ver en analógicos, convertir una señal senoidal en una señal cuadrada. Pero obtener una señal senoidal a partir de una señal de corriente directa o cuadrada es más difícil. Esa sería una aplicación de estos circuitos. Otra aplicación de los circuitos que vamos a ver nosotros aquí es la de usarlos como filtros. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? ¿Qué va a pasar cuando si yo este circuito lo alimento en lugar de con una señal, con una fuente de corriente directa, si lo alimento con una señal senoidal? Pues aquí yo sigo teniendo una oscilación. ¿Sí? Si mi circuito está siendo alimentado con una señal senoidal, esta oscilación no depende del voltaje de entrada. Esta oscilación depende nada más de la bobina y del capacitor. Ahora, ¿qué va a pasar cuando el voltaje de entrada sea igual que o sea, cuando la frecuencia de la senoidal de entrada sea igual que la frecuencia de la senoidal de este circuito? Pues que si los ángulos no coinciden, vamos a decir que están desfasados exactamente 180 grados, ¿qué va a pasar? Pues cuando la senoidal de entrada vaya subiendo, la senoidal de aquí va a ir bajando. Y cuando la senoidal de entrada vaya bajando, la senoidal de aquí va a ir subiendo. ¿Qué pasa si suman esas dos senoidales? Cero. Se van a anular, van a tener 0 volts. Entonces, idealmente este circuito tiene aquí una señal senoidal que se está sumando en todo momento con la senoidal de entrada y conforme la senoidal de entrada se parezca más a esta senoidal, la senoidal de entrada ya no la voy a ver yo a la salida. O sea, si conecto mi salida aquí en paralelo con el capacitor, lo que va a pasar es que las dos senoidales se están anulando entre sí. Entre más cerca estén las dos senoidales en frecuencia, más menor va a ser el voltaje que veo a la salida, ¿sí? Porque se están destruyendo entre sí. Si la senoidal de entrada tiene una frecuencia que es muy diferente a esta frecuencia, pues aunque se sumen o se resten, la senoidal de salida sigue teniendo más o menos toda la información o todo el voltaje que tiene la senoidal de entrada. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Uh-huh. Esa es otra aplicación. Bien. Vamos a hacer la simulación de este circuito. ¿Sí? Vamos a hacer esta simulación. Vamos a hacer esta simulación. Bien. Entonces, Spice, acá estás. Nuevo, y pues voy a necesitar una fuente de voltaje. ¿Sí? F2 voltage, ahí está. Voy a necesitar una resistencia, voy a necesitar una bobina y voy a necesitar un capacitor. Ahí está. Y pues voy a necesitar tierra acá y tierra acá. Y vamos a conectar. Y ahí está. Ahora tenemos que darle valores a estos elementos. ¿Sí? Tenemos que darle valores a estos elementos. Y pues tengo que calcularlos. ¿Sí? Vamos a calcularlos.
Entonces ahí tengo omega cuadrada y vamos por acá. Y ya tengo omega cuadrada. Entonces esto lo voy a convertir en omega nada más. Y pues es la raíz cuadrada de L por C. Ahí está, eso es lo que habíamos dicho que es alfa. Y, perdón, eso es lo que es omega. Yo tengo también alfa, que habíamos dicho que era R. Bueno, ¿cuánto habíamos dicho que era alfa? R sobre 2L. 2L. Ahí está, ¿sí? Quiero hacer yo un circuito ahorita y digamos que quiero hacer un oscilador. Quiero hacer un oscilador a 1 kilohertz, ¿sí? Entonces voy a poner aquí que mi frecuencia sub 0 pues va a ser 1 kilohertz, ¿sí? Ahí está. Quiero que mi circuito oscile a 1 kilohertz. Ahora, la frecuencia en nepers o en radianes por segundo, ¿cómo la obteníamos a partir de la frecuencia angular? Perdón, de la frecuencia en hertz. Uno sobre 2 pi de la frecuencia. No. Ese es tau. La frecuencia angular es 2 por pi por la frecuencia en hertz, ¿sí? Entonces mi frecuencia angular va a ser 2 por pi por la frecuencia en hertz, que es 1 kilohertz en este caso. ¿Cuánto les da eso? Seis mil 6.283. 6283. Como no es cerrado, vamos a dejarlo como aproximadamente. Ok. Bien. Entonces ya tengo ahí mi omega sub 0, ¿sí? Que es 6283. Entonces quiero que para la primera prueba mi circuito esté críticamente amortiguado, es decir, que haga una sola oscilación. Y para que el circuito esté críticamente amortiguado, habíamos dicho que la condición es que alfa sea igual a omega sub 0, ¿sí? Que alfa sea igual a omega sub 0. Esa es mi condición ahorita. Y alfa, ya dijimos que es R sobre 2L. ¿Sí? Ya dijimos que alfa es R sobre 2L. Y ya dijimos también que esto pues va a tener que ser igual a 6283. Ahí está. Entonces, igual que con los filtros, ¿qué voy a tener que hacer aquí? O sea, en las dos ecuaciones, tanto para la frecuencia como para alfa, o sea, tanto para omega como para alfa, tengo dos incógnitas. Si se fijan, omega sub 0 pues es 1 sobre la raíz cuadrada de L por C. No conozco L ni conozco C. Y alfa es R sobre 2L. Tampoco conozco R, tampoco conozco L. Entonces, ¿qué voy a hacer aquí? Le dábamos un valor real a uno de los elementos. Hay que darle valor ahora, no a 1. Bueno, le podemos dar a 1 y calcular los demás, ¿sí? Ya tenemos 3 elementos. ¿A cuál componente le van a dar valor?
¿cuál es el componente más difícil de encontrar? Podría ser a L porque vienen los dos, ¿no? En las dos funciones. Ok, entonces le damos valor a L. Entonces voy a poner que L va a ser igual y díganme un valor para L. Mm, 1000 microhenries. 1000 microhenries es un milihenry, entonces un milihenry. Ahí está. Bien, entonces si ya tengo el valor de L, pues ya puedo empezar a encontrar los valores, los demás valores. ¿Cómo despejan la resistencia de esta ecuación, de la última ecuación? Dos L por alfa. La resistencia es 2 a L por alfa, o lo que es lo mismo, 2 alfa por L. ¿Sí? 2 alfa L. Y esto pues va a ser 2 que multiplica a 6283 que multiplica a L, que es un milihenry. ¿Y esto cuánto les da? Da 12.56. 12.56. Entonces mi resistencia quedaría de 12.56 ohm. Ahí está. Bien. Y pues ya nada más me falta ahora encontrar el valor de el capacitor. ¿Sí? Y el valor del capacitor, ¿cómo lo voy a encontrar? Con la frecuencia. Sería la raíz de L por 6200. No. Despejen. Primero tienen que elevar ambos al cuadrado, porque si no, no pueden quitar el capacitor. Entonces quedaría omega sub 0 al cuadrado es 1 sobre L por C. Entonces quedaría como 6283 sobre L. No, pero denme la ecuación primero. La frecuencia sobre L es igual a C. Sí. No, frecuencia al cuadrado. Ya. ¿Sí, no? A ver, se los voy a poner acá. Les voy a poner otra vez. La frecuencia es 1 sobre la raíz de L por C. ¿Sí? Esa es mi ecuación para la frecuencia angular o la frecuencia de oscilación. Entonces no puedo despejar ahorita porque tengo una raíz. Elevo ambos lados de la ecuación al cuadrado. Entonces esto me va a quedar como omega al cuadrado sobre L por C. Paso la C que está dividiendo del otro lado y paso la W que está multiplicando del otro lado y va a pasar dividiendo. Entonces la capacitancia o el capacitor es 1 sobre omega sub 0 al cuadrado por L. Y ahora sí. Esto pues va a ser el inverso va a ser el inverso de omega sub 0, ¿cuánto valía?
6.283. De 6283 que multiplica a... ¿Y cuánto valía la bobina? 1 milihenry. 1 milihenry. Listo. ¿Y eso cuánto les da? $0.1591. ¿Cuánto? 0.1591. Ok, entonces mi capacitor me va a quedar de 159.1 milifaradios. Ahí está. ¿Sí? Listo, ya encontramos los valores de nuestros componentes. Lo que estaba mal era que no hayamos elevado al cuadrado la frecuencia angular. ¿Sí? Eran 6283 y tenía que haber sido 6283 al cuadrado. Esto me da un resultado de 22.33 microfaradios. ¿Sí? Ese era el problema. No habíamos elevado al cuadrado este elemento. Entonces, ya con el valor correcto del capacitor, lo que vamos a Profe, no está tener. compartiendo. Ah, permítanme. Ok. Entonces, otra vez. El error era que no elevamos aquí la frecuencia angular al cuadrado. ¿Sí? Aquí lo dejamos como 6283, pero tenía que ser 6283 al cuadrado. Ya con ese valor al cuadrado, el capacitor me da un valor de 22.33 microfaradios. Y reemplazando acá en mi circuito un valor de 25.33 microfaradios. ¿Sí? A ver, déjenme ver si era 25 o 22. Sí, era 25, aquí me equivoqué yo. Es 25.33 microfaradios. Ahí está. Reemplazando el valor correcto del capacitor, ahora sí lo que estoy viendo aquí son las oscilaciones del circuito. ¿Sí? Aquí estamos en el caso críticamente amortiguado. En el caso críticamente amortiguado, ¿qué es lo que va a suceder? Que voy a tener nada más una oscilación, es decir, mi circuito hace nada más, sube hasta su valor máximo y pues va a desaparecer, se va a disipar toda la corriente y ya no va a hacer ninguna otra oscilación, o sea, se va a escapar la corriente del circuito. Ahora quedamos que la amortiguación la controla la resistencia, entonces si subo el valor o bajo el valor de la resistencia, ¿qué pasa? Voy a subir la resistencia a 1256 ohms. Corro otra vez la simulación y si se fijan, el voltaje de salida, el voltaje del capacitor ni siquiera llega al valor máximo, o sea, no hace ni siquiera una oscilación. Cuando está críticamente amortiguado, llega al valor máximo y ahí se queda, pero cuando está sobreamortiguado, pues lo que va a pasar es que no hace ni siquiera una oscilación, no llega nunca al valor máximo, nunca se termina de cargar este capacitor antes de que se disipe la corriente. Ahora, si por el contrario bajo el valor de la resistencia y corro la simulación, lo que voy a ver es esto, ¿sí? Voy a ver que mi circuito está oscilando, ¿sí? Como la resistencia es muy baja, no se está disipando aquí ninguna, bueno, casi no se está disipando la corriente y la energía que está atrapada, la carga que está atrapada aquí entre la bobina y el capacitor está rebotando y es lo que voy a estar viendo aquí. ¿Sí? Ahí está mi oscilación. Y si bajo todavía más el valor de la resistencia, corro otra vez la simulación, pues voy a ver todavía más oscilaciones. ¿Sí? Voy a ver más oscilaciones. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí, profe. Ok. Bien, nada más era eso. Nada más era para mostrarles ahora sí el valor de la simulación.
Bien, ¿preguntas? No, profe, ninguna. Bien, No. si no hay ninguna pregunta, ahora sí, ya es todo y nos vemos la siguiente clase. Gracias, profe, hasta luego. Hasta luego. Pero